Alimentarse. ¿Qué tema el alimentarse y qué actualidad que tiene este tema hoy? Miren, escuchen estas frases que están profundamente arraigadas. Dime lo que comes y te diré quién eres. ¿Sí? Este era un abogado hace más de un siglo, Antel Brillant Savarin, que la formuló y esto quedó profundamente anclado. Hoy por hoy, Mónica Katz es una médica que trabaja el tema obesidad y produce todo el tiempo conocimiento. Somos lo que comemos, formula ella, es una derivación de la anterior. Y hay otra frase que me interesa mucho compartir con ustedes, de la gastronomía a la gastroanomia. ¿Sí? Estas cosas dicen mucho de la sociedad y de las extremas preocupaciones que tenemos hoy por hoy sobre la alimentación a lo largo del tiempo. Hoy por hoy se ponen en escena con mucho mayor contundencia. Hoy por hoy nosotros todos, nos guste o no nos guste, pertenecemos a una cultura lipofóbica, a una cultura que desdeña, desecha la grasa, ¿sí? Y nuestros pacientes excedidos de peso, están sometidos a un enorme castigo social, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Fíjense, hay otra dicotomía. Por un lado, tenemos una cultura obesogénica, ¿sí? Direccionada al consumir en exceso, calorías vacías, enorme cantidad de calorías huecas, vacías de nutrientes, vacías de sentido en muchos casos, o por lo menos de los sentidos nutricionales que nosotros podríamos esperar de esas calorías. Y por otro lado, este perfil lipofóbico, ¿sí? Cositas como para tener en cuenta cuando trabajamos en este tipo de clínica. No podemos olvidar o desconocer las críticas fuertes que hay a los grupos homogéneos o los grupos monosintomáticos, como son los que básicamente se proponen para abordar este tipo de patologías. Se les tilda de procedimientos superficiales, se habla de favorecer el contagio de las patologías, y aquellos grupos de autogestión favorecen la cristalización pseudoidentitaria. Por ejemplo, esto de acá somos todos gordos, todos somos iguales, todos somos lo mismo, somos gordos estándares, por ejemplo, y generan dependencia, ¿sí? En algún sentido tienen lugar estas críticas, ¿verdad? Eh, Favorecen el contagio de las patologías. Yo creo profundamente que, dada la labilidad yoica de algunos trastornos alimentarios graves, como como la anorexia nerviosa, hay un factor identificatorio que hace que la agrupabilidad no sea lo mejor en etapas agudas, ¿verdad? En etapas agudas. Ya la bulimia zafa un poquito de esto y tienen como un poquito más de chance, pero hay que escuchar también estas cosas. Tenemos tres áreas superpuestas: el área de la información, que sería el aspecto educativo, reeducativo, la parte de identificación que caracteriza al grupo de autoayuda, y las intervenciones terapéuticas. Nosotros nos vamos a basar no en grupos de autoayuda, sino en grupos terapéuticos coordinados por profesionales, en donde la herramienta del esclarecimiento, el señalamiento, el juego de roles y las interpretaciones, ¿verdad?, son los instrumentos terapéuticos que tenemos para el abordaje. No los únicos, pero son los fundamentales. Consumidores consumidos, bueno, la interpretación al grupo en torno a climas, vínculos, estados, mucho más allá de en el objeto comida, ¿verdad? Climas, vínculos, estados, deveniros grupales. No solo, registren esto, no solo en transformaciones del comportamiento. No nos vamos a quedar solamente en el plano de la transformación del comportamiento, sino de la producción de subjetividad. ¿Sí? Bueno, todos sabemos que las mujeres estamos mucho más interpeladas por el tema de la imagen, la cultura, el espejo, por una abrumadora cantidad de pautas en nuestro comportamiento alimentario, y desde muy pequeñas. Y cada vez más pequeñitas, las niñas se ven sometidas a esto. Y ni les digo si han tenido una madre o si tienen una mamá que está peleada con su cuerpo. Ni les digo. Es brutal el efecto que produce en sus pequeñas niñas, ¿sí? Madres dietantes, dietantes crónicas, las que demonizan la grasa,
las harinas. Las mujeres estamos sometidas a las pautas de lo diet, la onda light, macrobiótica, vegetariana, vegana, crudivegana, la ayuda intermitente, al dietar crónicamente, a la dieta de moda. Esto produce gran desorientación en la comensalidad humana, ¿sí? Y una permanente tensión entre lo deseable, lo apetecible, lo prohibido. Recuerden, mensajes contradictorios, gastronomía. Cuerpos consumidos de sentidos, estos son los cuerpos que nosotros producimos como sociedad, no solamente los cuerpos de las personas que consultan, todos nuestros cuerpos. En cierta forma, nos vemos como involucrados en esto. ¿Quién puede zafar de los paradigmas imperantes? ¿Sí? Sobre todo del dietante abstinente, confinando a los sujetos a pivotear eternamente entre exceso y restricción, desborde, abandono de dieta, culpabilidad, en fin. Pero miren esto, el cuerpo es lo que queda, algo a lo que aferrarse ante tanta incertidumbre en la cultura contemporánea. Esto lo advertía Le Breton, que es un estudioso de estos temas, un autor bien interesante para seguir, en el año 1995. Diferenciación de los grupos de autoayuda, es el modelo que ha tenido más desarrollo. Bueno, nos desmarcamos de esto, puesto que se centran simplemente en la patología que enfrentan, en el adelgazar, en la conciencia de enfermedad, en el reaprendizaje de hábitos y conductas, y en el estilo de vida que favorece la salud física y mental. Esto cualquiera sabe que para, ¿verdad?, perder peso, al resultar básicamente informativos y directivos, las resistencias del conflicto inconsciente no son trabajadas, ¿verdad? Por lo tanto, resurgirán en los consultantes, vuelven a la misma estructura de partida, ¿sí? A su forma de funcionamiento originaria, con el consecuente aumento de peso, e incluso, como estamos hablando de obesidad y es una enfermedad, estamos hablando de la enfermedad de obesidad, estamos hablando de personas que padecen esta enfermedad, ¿verdad? De personas que padecen. Pero hay digamos, algo que caracteriza esta enfermedad, que es la cronicidad y la reganancia de peso, siempre cuando es posterior a una dieta restrictiva, va a tender a superar el peso inicial. Entonces estamos más gordos cada vez. Les digo así a pie de página, el peor de los escenarios para una persona que quiere perder kilos es hacer una dieta. ¿Sí? Una dieta, solo una dieta. Lo terapéutico emerge cuando no tenemos una respuesta para todo, cuando como analistas no tenemos una respuesta para todo, cuando podemos ser capaces de sostener una interrogante y que el paciente se apropie de esa interrogante, cuando no obturamos procesos de pensar e interrogarse con fórmulas prefabricadas, cuando el conflicto no queda sometido a técnicas ideales, en ocasiones no son genuinamente aprendidas porque no pueden apropiarse los pacientes de esto justamente por el descontrol en la impulsividad. En obesidad la posibilidad de pensar es obstruida por la compulsión a comer, y esto es un síntoma que impide acceder al conflicto. Es importante que el paciente se vaya ablandando en esto del síntoma. En ocasiones pacientes preocupados por su aspecto y genuinamente preocupados, involucrados en el tratamiento y por su enfermedad y que tienen capacidad de aprender técnicas, no pueden controlar sus impulsos. Y esto funciona, el grupo en este momento puede funcionar como un psicofármaco, ¿sí? Y la típica, ¿no? Como por ansiedad. Por eso, además de comer, toma ansiolíticos. O sea, el grupo realmente, cuando empieza a producir efectos, las personas transmiten una situación de calma, de poder, con sus impulsos, y empiezan rápidamente a sentir una sensación de bienestar y de control. ¿Sí? Esa es una de las primeras cosas que buscamos. Intervenir en un estilo de comunicación, bueno, en la línea de las intervenciones que podemos llegar a realizar, en un estilo de comunicación donde la intervención sea desde la afectación de los cuerpos, mucho más que de la exactitud o de la verdad de los enunciados.
esto de devenir otro con otros en el proceso grupal. Se interviene para favorecer el funcionamiento mental, ¿sí? Muchas personas vienen con fuertes, digamos, depositaciones, y algunos de ellos en alto porcentaje padecen alexitimia, no son capaces de expresar emociones. Entonces, que el funcionamiento mental supere la voracidad sin sentido, a diferencia de repetir intelectualizaciones a nivel consciente, cuando vienen y hacen los deberes, y entonces te dicen que hicieron todo hermoso, que el paciente resuene cuestionándose, con producción de pensamientos, acercándose a su conflicto y a su sistema defensivo. Que encarne en su experiencia que no hay solo un saber consciente sobre la comida y el comer, sino una producción con apropiación subjetiva en un estilo de vida diferente que él va a elegir, no que nosotros le vamos a imponer desde un saber, desde un formato. Un descentramiento subjetivo, que la columna vertebral de su funcionamiento sea su propio aparato mental, y quien transitó capaz que toda la vida o muchos años de su vida padeciendo una enfermedad pueda vivir una vida libre, ya no regida por la patología, que sea un obeso con una vida, ¿sí? Una persona que padece obesidad con una vida, ¿sí? Un aparato mental, un funcionamiento grupal que lo apuntale, dar lugar al dolor, al padecimiento, mucho más que hablar de dietas y de calorías. Bueno, esto del estadio del espejo lo conocen todos. Es importante que el terapeuta reciba y devuelva esos aspectos sádicos, autodestructivos de su funcionamiento. La función del terapeuta y del grupo es reparar esos aspectos infantiles para elaboración en vida adulta. Y esto del registro del cuerpo en la persona con obesidad, hay fallas y faltas. Y hay fallas en el registro psíquico y corporal que obstaculiza identificar las dificultades. Escuchar a otros ayuda a sentirse reflejados en otros relatos, en otras realidades, y de a poco se van tejiendo lazos, en fin. Empiezan a llenar las ausencias con vínculos, ya no solo con comida, esto es fundamental. El grupo empieza a ser un nutriente esencial en su vida, ¿sí? Y empiezan a bancarse un poquito el vacío de comida, ¿sí? Pasaje de la comida como alimento, sin sustituir otras cosas, ¿sí? Sin compensar. Abordajes grupales de la persona con obesidad, bueno, tendemos a estas líneas, a estas aproximaciones, tendemos a una proximidad, a armar entrelazamiento, nudo, acercamiento, proximidad, afectos. Críticas de los abordajes grupales en obesidad, bueno, si quieren, después lo dejamos, esto me parece que no da tanto ahora. Obesidad o obesidades, esto es fundamental. No estamos hablando de los gordos, los pacientes obesos, los obesos, estamos hablando, si tenemos en cuenta en una clínica de situación, del paciente y su realidad, su propia realidad, con sus modos de llevar adelante la enfermedad, teniendo en cuenta su sistema defensivo. Y también contarles, yo hace bastante tiempo que trabajo con esto, nosotros hoy por hoy estamos asistiendo en esta sociedad, en nuestra sociedad, en Uruguay, 2/3 de la población padece sobrepeso u obesidad. Y en ese porcentaje que es altísimo, es una locura, que por otro lado también, digamos que visibiliza esto que les decía hace un rato, más dietas, más gordos estamos, más dietas realizamos, más cronificamos la enfermedad. Estamos ante la presencia de nuevas obesidades, ya pasando largo las 3 cifras, tenemos adolescentes de cerca de 200 kilos, adolescentes mujeres de más de 200 kilos, y volúmenes nunca vistos hasta el momento. O sea, año a año recibimos personas que nunca en su vida tuvieron acceso a una vida sin normopeso. Pesaron 60 a los 7 años, que cuando tuvieron 17 ya pesaban 170 kilos, ¿sí?
imagínense la dimensión subjetiva y del psiquismo, ¿verdad? En este tipo de cosas. Les dije hace un rato el desafío de coordinar grupos monosintomáticos. Cuanto más heterogéneos los podamos armar, va a ser mucho mayor la producción subjetiva. Entonces, bueno, diferentes realidades, por supuesto ambos sexos, para balancear la carga. Estas son dos definiciones de obesidad que creo que por el momento y por los tiempos. Jacqueline, ¿cuánto me queda? O Diego o Fernando. Era que tenía el micrófono apagado. Yo pienso que si podemos ir redondeando así, dejamos lugar para el intercambio, y cualquier duda que haya podemos volver. Ahí va, está bueno. Bueno, entonces nada, quería hacer énfasis en esto de la potencia transformadora. Cerrar con esto, ¿no? Que cuando hablamos de abordajes, en realidad fuimos incorporando al grupo palabra otras escenas, otros elementos para intervenir, fuimos creando talleres, fuimos creando dispositivos de danza terapia, de danza movimiento terapia, con desarrollos también de psicodrama. Es imposible trabajar en el cuerpo sin poner el cuerpo, sin poner nuestro propio cuerpo como analistas afectados. También esto es otro gran capítulo, para capturar todo ese potencial, para captarlo, para transformarlo. Trabajamos con diversos materiales y texturas, bueno, ya les dije, música, telas, fotos, no solamente el fotolenguaje, que sí lo he utilizado, sí lo he utilizado a mi modo. Debo decir que no fue así una perfecta aplicación. En algunos grupos pequeños sí, pero en realidad el trabajo con fotolenguaje es fabuloso, y el trabajo con fotos personales, que el paciente construya, que arme un relato, que elabore un cuerpo, que ha sido transformado y maltratado, que pueda conectar con su historia también. La foto es algo que queda, que se fija y que lo lleva y lo transporta a otros momentos, y tantos otros elementos intermediarios, ¿verdad? Las texturas han modelado y expandiendo las subjetividades de nosotros como analistas de grupo también, y no solo con los pacientes, no solo para los pacientes. Para nosotros ha sido un profundo proceso de descubrimiento. Digo, para nosotros en el equipo, para mí como analista, vincular ha sido un profundo trabajo de descentramiento. Entonces el cuerpo, volviendo a lo gozoso, no del goce lacaniano, sino al disfrute, ¿verdad? A conectar con la salud, con la alegría, con las pasiones alegres, dijera Spinoza. Entonces descubrirse en ese proceso terapéutico, descubrirse, pero también descubrirse, despojarse, sacarse capas, y esto lleva a quedar más expuesto, más vulnerable, a merced de la mirada del otro, a merced de la propia mirada, y ahí es donde está nuevamente el grupo para fortalecer y para dar ese encuadre. También nosotros descubrirnos como analistas sotas. Acá tienen las texturas, acá tienen lo que es el contacto y el afecto. Y entonces, acá, ya es la última, en esa transdisciplina, porque trabajamos en equipo transdisciplinarios. ¿Por qué digo trans y no multi? Bueno, primero la célula básica de cualquier tipo de intervención es, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, médico general, médico internista con los trastornos de tipo restrictivo, ¿verdad? Con anorexia nerviosa. Pero también, a medida que los pacientes van aceptando el límite y encauzando su desborde, nosotros como equipo nos desdisciplinamos. ¿Qué quiere decir esto? Nos salimos de la propia disciplina, entramos a hablar lenguajes comunes, entramos a construir en el equipo un lenguaje propio, y nos salimos de esta cosa que reasegura y que da mucha comodidad y mucha tranquilidad, pero que nos deja quizá un poquito más empobrecidos, que esto de dejarnos atravesar por los discursos de las distintas disciplinas. Y entonces ahí pasan cosas bien interesantes que, si se dan la charla, las iremos construyendo.
ahí tienen mi email por si quieren escribirme o hacerme algún comentario, me encantaría. Y bueno, dejo por acá y vamos al encuentro. Muchísimas gracias, Alicia. Y todo lo más rápido que pude. Sí, pero tenemos ahora un tiempito para igual volver sobre algunas cosas. Fernando, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. Si les Bueno, parece, Jacqueline y Alicia, abrimos el espacio tanto a dudas, preguntas o comentarios, digo, que la modalidad que llevamos, que primero las preguntas, después los comentarios, para juntar todo y si hay preguntas o comentarios, poder ir levantando la mano o hacernos seña de algún tipo para darles la palabra. ¿Bien? ahí va. Ahí, Fernando, está levantando la mano, sí. Dora. Dora, te damos la palabra. ¿Querés hablar, comentar algo? Una pregunta. ¿Por qué piensa nuestra compañera expositora que es mejor en esta problemática trabajar con grupos y tiene más beneficios, a su entender, porque ella lo practica, que el abordaje individual? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué considero que es mejor trabajar con grupo y no en abordaje individual? Esa sería Mejor la pregunta. trabajar con grupos que tiene más beneficios que el trabajo en un abordaje individual. Bueno, yo dije eso. Yo simplemente estoy presentando dispositivos grupales porque, entre otras cosas, creo que el grupo es un atajo enorme para procesos identificatorios, entre otros, pero yo no he dicho que es lo mejor. Ah, perdón, creí que tu práctica con estas pacientes, con estas chicas o chicos, era en abordajes grupales. Sí. Entonces, si tú lo preferís, ¿por qué te parece que...? No, yo entiendo que es mejor, pero Bueno. quería preguntarte eso, porque eso es Sí, está bueno, ahora entiendo la pregunta. Dora, hay múltiples razones por las cuales las patologías de lo impulsivo, ¿sí?, tienen mejores recursos a nivel grupal, pero sin ir más lejos, si vamos al fotolenguaje, ¿verdad?, que es la especialidad de todos y a lo que todo nos involucra, fíjense que digamos, el nacimiento del fotolenguaje tiene que ver con aplicación en aquellos pacientes que tenían enormes dificultades para el manejo de su impulsividad. Y esto lo deben haber visto innumerable cantidad de veces y a través de muchos otros ateneos, ustedes en Apia o en otros lugares. Y estas patologías que tienen que ver con los consumos abusivos, adicciones, ojo que no estoy diciendo que los trastornos alimentarios sean adicciones, porque no lo pienso así. Digo, por si lo quieren conversar, también lo podemos abrir a ese tema, porque no podemos ser adictos a lo que necesitamos para la vida y nosotros necesitamos alimentarnos y comer. Además somos omnívoros, estamos equipados para comer de todo y no para dietar forever. Pero a lo que voy es que el grupo tiene innumerables ventajas para este tipo de cosas, para propiciar rápidamente procesos identificatorios y de empatía, para ir buceando en el relato del otro y encontrar líneas propias, ¿verdad?, de padecimiento. O sea, no sé, quizá haya además distintas enormes posibilidades de intervenir grupalmente, ¿sí? Yo no estoy hablando solamente de grupo terapéutico, sino de diferentes encuadres grupales, talleres, y muchas otras posibilidades de intervenir.
Alicia. Voy a hacer una pregunta, no sé si se puede. Dale, Diego. ¿Sí? Yo voy a hacer otra después, pero dale. Como está medio de moda en las conferencias de prensa, voy a hacer 2 preguntas en una. Ahí va, o 5 en una, ¿viste? Te pido una y te hago 5. Ya, la primera tiene que ver con justamente el uso de la mediación. Y me parecía, me quería preguntar en qué situaciones grupales o con qué criterios se opta por la mediación. Porque supongo que no debe ser algo que se usa permanentemente, sino que se debe utilizar en momentos o situaciones específicos. Y la otra pregunta era, ¿cómo están trabajando ahora con este tema del distanciamiento social? Y qué efectos notan distintos a la presencia con el cuerpo grupal. Buenísima pregunta, te voy a contestar una. Te voy a contestar media. No, están muy buenas las dos. En realidad la mediación es un recurso que creo que una vez que lo tenemos incorporado en nuestra caja de herramientas clínica, lo sacamos a relucir para derribar defensas, para que la transferencia también de alguna manera se desparrame un poquito en algunos casos, frente a trancazos, utilizar escenas psicodramáticas, dramatizar. Hay otra cosa que también es fantástica, que es la técnica de escenas temidas, o de multiplicación dramática, con todas sus herramientas, o de repente usar ese tipo de intervenciones para destrabar situaciones muy, muy solidificadas o resistenciales, ¿sí? Eso entonces no es que vamos a decir, bueno, la vez que viene vamos a hacer, no, podemos hacer sí un taller temático, podemos invitar, pero en el momento, cuando tenemos al paciente en presencia, podemos intervenir con este tipo de cosas, cambio de roles, por ejemplo, pero ya me meto en la segunda parte de tu pregunta. Yo trabajo online, acá tengo varias compañeras del trabajo online, está Penina y está Valeria, que también se está integrando recientemente al equipo. En el trabajo online, la gran deuda es la del cuerpo presente del paciente, ¿sí? O sea, tenemos buenos resultados, ¿sí? Trabajamos en grupo, por Zoom, hace años venimos trabajando por esta plataforma. Quiero decir a favor de Zoom, nunca, y lo hacemos en forma como con mucho recaudo, ¿verdad? O sea, mucho cuidado por el paciente y por las sesiones, pero nunca hemos tenido dificultades. Y ahora que ha explotado el uso, que se ha masificado, empiezan a aparecer estas cosas. Le debemos mucho a la plataforma Zoom nosotros desde hace muchos años, ¿sí? La gran deuda es el cuerpo presente, Diego. Con eso no podemos, más allá de que sí favorecemos el trabajo con fotos personales, con que el paciente también a veces construya un relato a través de diferentes fotos, ¿verdad? Esto lo hemos hecho siempre, pero el cuerpo presente es un gran escollo, ¿sí? El cuerpo ausente, digamos, en este caso, de los encuentros grupales. Alicia, teníamos un comentario en el chat, no sé si querés que te lo lea o tú lo podés visualizar allí. Y Jacqueline había dicho también para decir algo. Era Cierto. exactamente la misma pregunta que te acabas de hacer, Diego. Ah, bueno. Era 2 en una, pero eran 2 por 1. Sí, Fernando. Carolina allí consultaba a ver si podías ampliar más una frase que usaste en una de las diapositivas, que decía que la búsqueda de cambio de las relaciones de poder y donde hubo acto que haya palabra. Yo estaba comentando Carolina Rodríguez a ver si podías ampliar un poquito más allí, capaz que seguramente en las prácticas con estas problemáticas. Sí, bueno, vieron que digamos que los pacientes que tengan tendencia a los desbordes en este tipo de patologías, en las patologías del consumo de sustancias también, del exceso, de la dificultad de controlar su impulsividad, es como muy, muy, muy típico que
que nosotros utilicemos la palabra como un recurso para aplacar la actuación, ¿sí? De hecho, es la base de cualquier encuentro psicoterapéutico, pero más cuando la impulsividad tiene una gran presencia, una enorme presentificación en la escena, ¿sí? ¿Y cuál era la otra? ¿El otro aspecto? Eso era una parte. Iba en sintonía, la parte de la búsqueda de cambio, las relaciones de poder. Ah, sí. ¿Sí? Sí, en realidad las relaciones de poder, los que somos vinculares, estamos como muy acostumbrados a, digamos, aceptar que las relaciones de poder cincelan digamos, y producen, ¿verdad?, todos los vínculos, están atravesando todos nuestros vínculos, ¿sí? Incluso nuestros vínculos más amorosos, ¿sí? Incluso desde el momento que un bebé nace, nos está imponiendo una situación en donde su majestad el bebé pasa a ser el dueño de nuestras vidas y nos hace hacer cosas impensadas, y uno ve una cosita chiquita ahí, un pequeño ser, y resulta que el poder que va tomando, y además, ¿saben qué? Nos vamos instituyendo, papá o mamá, a través de esa cosita pequeña, que es pura presencia, nos hace hacer cosas desde el inicio, y nos produce otros, ¿sí? Entonces, ni que hablar que las relaciones de poder están cincelando todos los vínculos, pero en estas cuestiones, saben que el paciente llega diciendo que no puede con la cosa, ¿sí? Digamos que llega derrotado, llega vencido, entregado ante el consumo, ¿sí? Consumido su psiquismo muchas veces por el dominio que la comida, para tapar muchas otras cosas, tiene en su vida. Entonces lo que menos tendríamos que hacer nosotros como analistas sería, o como coordinadores, perdón, no como analistas, como coordinadores de grupo, y por eso la diferencia entre los grupos de autoayuda y los grupos más de corte con coordinación profesional, sería no reeditar una relación de poder. El paciente viene sintiendo que no puede consigo mismo, y nosotros lo menos que tenemos que decirle es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, porque eso se lo han dicho toda la vida, ¿sí? Entonces, no sé si contesto a tu pregunta, Carolina, o si hay algún otro aspecto más que quieran desarrollar en este sentido. Bueno, Lilian en Parán quería hacer una pregunta, no sé si si ella tiene el micrófono silenciado, lo puede activar, si no, ya le pedimos a Diego que te lo active, Liliana. No quiere. A ver, Diego, ¿le podés abrir a Liliana? Sí. Hay una pregunta de Alicia mientras se conecta Lilian desde Brasil. Dale. Alicia, ¿en qué situación consideras que el abordaje necesite ser individual únicamente? Te pregunta Gabriela Lemos. Como grupalista, solamente en el caso de que el paciente lo pida. O si no, bueno, que tenga, digamos, otros desórdenes además del desorden alimentario, ¿sí? Hay criterios de agrupabilidad, ¿verdad? Como en cualquier configuración grupal, trastornos psiquiátricos, desórdenes de ansiedad, a veces no andan muy bien con un funcionamiento grupal. Pero si hubiera una posibilidad, estaría bueno que el paciente fuera preparado para poder participar de un grupo y intervenir grupalmente, quizá en forma, digamos, paralela a un tratamiento individual, ¿sí? Liliana, ahí tenés el micrófono abierto. Gracias, Fernando. Hola, buenas noches a todos y mucho gusto. Y Alicia, muchas gracias por la presentación.
No me quedó claro, Alicia, si los grupos son solamente para personas con sobrepeso o también para personas con bulimia y anorexia. Y en ese caso, si son para los dos tipos de grupos, si notas alguna diferencia entre los dos respecto a la apropiación de la palabra. Buenísimo. Te agradezco la pregunta. En realidad, algunos obesos, o sea, yo lo que estoy presentando ahora eran solamente grupos, o sea, me profundicé en grupos con sobrepeso, obesidad, pero además viste que hay un porcentaje de pacientes que además de la obesidad tienen bulimia, ¿sí? De hecho, los pacientes bulímicos son pacientes excedidos de peso, en general, ¿sí? No hay pacientes bulímicos normopeso, siempre hay ahí una deuda calórica que queda. Y en cuanto a pacientes anoréxicas, armar dispositivos de intervención grupales con continuidad no es lo que está más aconsejado, por lo menos yo no lo manejo de esa manera, pero sí se pueden hacer talleres, sí se pueden hacer intervenciones de tipo grupal, sí se puede trabajar con el cuerpo buscando sentidos. Nosotros comemos nutrientes y sentidos, ¿sí? Nutrientes y sentidos. No solo comemos comida, comemos muchas otras cosas en nuestro acto de comer, en la comensalidad humana, y poder poner palabras a esto, claro que es muy importante. Pero vos me lo preguntabas por el... Ah, no, y te quería también contar, les quiero contar que hay un 30% de pacientes obesos que padecen trastorno por atracón, y un porcentaje muy alto que padece trastornos alimentarios no específicos, ¿verdad? Entonces, como dije, cuanto más heterogéneo sea el armado del grupo, más habilitante para las diferencias, por ende para la producción de subjetividad, en mi experiencia va a ser, ¿sí? Okay. Sonia, ¿pedías la palabra? Sí, Alicia, te quería hacer una consulta referida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A lo que tú hablabas de otros consumos. ¿Cuál es tu experiencia con personas que tienen consumos problemáticos de sustancias, por ejemplo? En nuestro caso, cuando trabajamos tabaquismo, nos encontramos con una estrecha relación entre el cese y el aumento de peso, y cuántas veces se transforma en una excusa para no seguir los tratamientos. Bueno, un poco te quería preguntar cuál era tu experiencia en este tema y cómo se relacionaba. Muchísimas gracias por la pregunta, porque abre como otras puertitas que no pude desarrollar y que son preguntas llaves para meternos por otros terrenos. Asistimos a pacientes poliadictos, ¿verdad? Consumidores amplios, digamos, y el tabaquismo está muy relacionado con la ganancia de peso. El cese de tabaco es uno de los pedidos frecuentes de consulta, ¿sí? Y es real, además, por la necesidad de suplir el tabaco y de canalizar esa ansiedad por otros lugares. También tenemos pacientes poliadictos en cuanto al sexo, en cuanto al juego, en cuanto a otro tipo de consumos y de sustancias, también psicofármacos, ¿verdad? En realidad, no sé cómo lo manejan ustedes en el tabaco, pero lo que yo estaría más inclinada es a que sea una cosa por vez, digamos. Tal cual. ¿No? Es como algo así, ¿no? Porque digo, si el paciente en su omnipotencia, además, porque digo, viene diciendo no puedo más, pero es omnipotente. O sea, se dan esas cosas, yo cuando quiero dejo, el cigarrillo lo dejo cuando quiero, lo he dejado tantas veces, o sea, he bajado, he hecho tantas dietas, he perdido tantas veces peso que la tengo clarísima, claro, pero siempre me quedo con algún kilito de más arriba, ¿no? Entonces, a mí me pareció como una de a una a la vez, ¿no? Sí. No sería aconsejable, si bien el paciente lo idealiza, que empiece a tener un consumo más natural y una alimentación más saludable, y además cese el consumo de tabaco y deje de tomar el ansiolítico y todo eso, ¿no? Habría como dos escuelas, una que diría debe dejarse todo junto, que no es la que adherimos,
y otra donde vamos en una cuestión gradual, más que gradual, prioritaria, de cuál sería el consumo que se privilegia dejar. Me quedé muy enganchada cuando tú planteabas el tema del poder. Si bien me distraje un poco porque estaba ocupada en algunas cosas que tenían que ver con esta conferencia, pero qué importante lo que tú decías de poner el poder en la persona que está trabajando, en cambiar su estilo, su hábito, y no empoderarnos desde el lugar de la receta o desde la consejería, sino poder tratar de encontrar las motivaciones para poder cesar, aunque a veces las cosas, como tú dices muy bien, no desaparecen para siempre, sino que es un trabajo constante. Y bueno, te agradezco muchísimo porque me abrió muchas ideas para pensar. Bueno, gracias, Alicia, Sonia. Alicia, hola. Un segundito, Sandra, y ya te dejo. Poder, potencia, ¿se acuerdan esas primeras frases de Deleuze y esas primeras frases que yo puse de, bueno, es un poder no entendido solo como sobre lucha de uno sobre el otro, como a veces lo entendemos, sino también la potencia del grupo, ¿verdad? O sea, el poder al paciente, entre comillas, lo va logrando cuando él se va amalgamando en un grupo y va sintiendo como todo esto afloja de alguna manera, y les pasa a muchos otros, y no es el único ser que sufre en forma dramática estas cuestiones. Sandra. Hay una pregunta de Rosana Bonilla, Alicia, que dice... Espera un segundito que Sandra quería hacer una pregunta recién, Sandra Queirolo. Sí, quería preguntarte si incluyen entrevistas familiares con las parejas, porque evidentemente se desequilibra todo un sistema, ¿no? Es decir, si una persona, ¿no? con toda una trayectoria de obesidad, ¿cómo manejan eso? Hay cosas fabulosas, maravillosas para hacer. Una vez hice un taller con parejas, ya con pacientes en una fase de mantenimiento del peso y ya con mucha terapia en la cabeza, ¿no? Son cosas, son riesgos que no podemos asumir de entrada, ponele, en unos pocos meses de tratamiento. Un taller con parejas, un taller sobre sexualidad, hago talleres sobre experiencias alimentarias, o sea, sobre cómo determinados alimentos que me parten la cabeza y que pensé que no iba a poder vivir sin ellos, los trato de otra manera, pero sí, claro, viste que trabajando en los vínculos tenemos, imagínense que un paciente que cambia absolutamente su semblante, su cuerpo, su forma de ver la vida, su forma no solo de comer, sino de dimensionar los aspectos vitales. Imagínense lo que es la sexualidad y lo que es para su pareja abrazar un cuerpo donde antes lo agarrabas así y ahora lo abrazabas así, las fantasías de estar con otra persona, las propias fantasías del paciente, muchas veces también se dan como componentes de despersonalización y de desrealización fuerte que tenemos que acompañar. Ahí había una pregunta de cuándo termina esto no termina nunca, esto se acompaña siempre. Por lo tanto, en parte, el desafío que tenemos es generar dispositivos de trabajo para que las personas siempre sientan que tienen un grupo de referencia y para seguir creciendo en el tema. La sexualidad es un tema fundamental que empieza a producir cambios brutales en el posadelgazamiento. Muchas de estas cosas nosotros estamos en mucho mejor condición de hacerla, un trabajo psíquico en el posadelgazamiento, ¿verdad? No en la etapa inicial. Pero tenemos pacientes de años de trabajo sobre el tema. Y no quiere decir que no tengan una crisis, una recidiva o una ganancia de peso, o una reganancia de peso. La pueden tener, pero en un dispositivo amparador, ¿sí? Y pueden seguir trabajando todas estas complejas problemáticas. Bueno, es una buena pregunta de cierre y cómo cierra, porque capaz que ya si hay alguna otra pregunta, que acá creo que la hay, pero capaz que si Alicia te parece, respondés esta y vamos cerrando por acá, por la hora. Sí, la del obeso con una vida es... Esa misma.
Ah, bueno, porque vieron que yo les conté que muchas veces los pacientes llegan viviendo como una vida de obesidad, y la obesidad marcándoles toda su vida y su vida. Entonces, cuando el paciente recupera a través de esta diferente relación de poder su vida, entiende que en su vida hay muchas más cosas que se estaba privando, que se estaba perdiendo, que se estaba sobreadaptando por ese imperio de la gratificación y de la recompensa exclusiva a través de la comida, ¿verdad? Y entonces pasa a ser un obeso, porque no deja de ser obeso, aunque viva en un cuerpo flaquito, es una enfermedad crónica, la va a padecer siempre, solo que la va a llevar de una diferente manera y él va a estar en control. Aún en control de sus malos momentos, ¿sí? Aún en control de sus reganancias de peso, ¿sí? Pero ya no va a ser el mismo. Esperemos, si trabajamos para eso. Entonces, por eso viene lo de un obeso con una vida mucho más compleja. Saben que son pacientes que viven mucho en aislamiento, muchísimo en aislamiento, ¿sí? Pacientes que viven con grandes componentes inhibitorios en su vida. Lo que ocurre cuando van cambiando es que salen, desarrollan, renacen. Una de las cosas que se repite mucho es renazco, soy otra persona, no soy el mismo, siendo el mismo no soy el mismo, ¿no? No sé si les parece, Yo ya leíste que Gabriela dice muchas sí. gracias por todo, muy bueno. Gracias a ustedes por la escucha. Vieron que cuando un minutito más, Gabriel Pérez, te quiera hacer una pregunta. Gabriel, da un segundo que te habilitamos el micrófono, ya está. Ya está bien. ¿Escuchan? Te escuchamos. Bueno, yo estoy en otro lugar, pero con ustedes. Alicia, no te conozco, pero te escuché con mucha atención. Te escuché y te miré con mucha atención. Muchas gracias. Y mis comentarios van a ir más bien por lo que estamos haciendo juntos ahora, que por lo que dijiste en el contenido de lo que tiene que ver con el tema de la obesidad, de los grupos con obesidad. ¿Qué miramos? ¿Qué miro yo desde acá? 3 pantallas con 64 participantes, ¿no? Es decir, una de las preguntas es esa, la primera, cómo uno que expone una práctica, que la comparte, puede estar en un lugar de analizante frente a un grupo que ya no es pequeño, y cómo el inconsciente fluye en eso, de compartir entre profesionales un pedazo de práctica que estamos analizando ahora. Otro comentario tiene que ver con las fotos que compartiste con nosotros, ¿no? Una de ellas, que no reconocí de ninguna carpeta, o francesa o uruguaya, es una foto muy impactante que tenía con 2 personajes, más bien en una cierta oposición, que no se miraban, pero que un fotógrafo tomó y que tú elegiste mostrarnos a nosotros. Otra foto, que son 2 distintas, tiene que ver con manos que se agarran, que se toman, ¿no? Con enlaces, ¿no? Y ahí son una forma de mostrar cuerpos, ¿no? Nosotros también estamos mostrando acá nuestros cuerpos, ¿no? O parte de nuestros cuerpos. Cuerpos en cuarentena, ¿no? Cuerpos que sin duda son un poco aislados y que sin duda nos ponemos, no sé si ustedes allá en Uruguay, pero acá en Francia se come muchísimo. Es decir, quizás engordando un poco también. Último comentario tiene que ver con eso de cómo trabajar en un dispositivo de análisis de las prácticas, dando a ese espacio virtual. ¿Se escucha?
Sí, te escuchamos, Gabriel. Un pero problema con una alguien pantalla compartió compartida. pantalla. Y Dora termino ahí, compartió ¿no? pantalla. Dora, apretá el cosito verde si salís de Yo compartir. tendría que ir dejando por acá mi participación. Termino ahí, Porque, ¿no? Cómo ese dispositivo puede ser formativo, también para los que no tuvieron la oportunidad de hablar o de tomar la palabra. Y muchas gracias a todos, y a ti en particular, Alicia. bueno, un placer. Alicia, te agradecemos realmente por participar. Si quieren, podemos, porque me parece que lo que traía Gabriel trasciende a la participación de Alicia, porque creo que es un momento donde todos estamos atravesados por nuestra práctica, que la tenemos que hacer desde nuestras casas y desde estos dispositivos. Si quieren, podemos seguir incluso comentando. Alicia, por temas laborales, se tiene que retirar, pero podemos seguir si alguien tiene más comentarios. Y bueno, muchas gracias, Alicia. Yo les agradezco les agradezco la invitación. Me siento muy orgullosa de haber inaugurado este espacio tan lindo, tan fraterno, entre UPCB, APIA y gente de diversos lugares con distintas formaciones. Les agradezco mucho la atención y les pido disculpas porque ya cuando conversamos el tema, yo 19:30 tengo otro grupo que no puedo no estar, entonces me voy a tener que retirar, ¿sí? Te agradezco mucho. Jacqueline, ¿vos querías decir algo? Te quería simplemente agradecer antes que te fueras a todos los presentes. Y sí, nos quedamos unos minutitos más. Bueno, ha sido un placer, ¿sí? Y si Gracias. quieren escribirme algún mensajito por mail, también encantada de poder conversar con ustedes, ¿sí? Perfecto. Chao. No te vemos, Jacqueline. No sé por qué estoy acá. ¿No me ven? Ahora sí. Estamos oyendo. Bueno, me parece que si tienen 5 minutitos, estos últimos temas bueno, el desafío de trabajar de esta manera, por lo menos para nosotros, para este Ateneo, fue todo un desafío y los inicios complicados que tuvimos lo mostraron. Para Alicia es algo totalmente habitual, hace años que lo viene practicando, pero sin duda que nos coloca, no sé, en otra dimensión, ¿no? Ella misma hablaba de la importancia del cuerpo y de los límites y todo el trabajo de psicodrama y de danzaterapia, y hay todos unos aspectos ahí que quizás sin esta obligatoriedad de pensar esas nuevas metodologías, no nos los hubiéramos planteado. Pero quizás sea ocasión de rever esas resistencias que quizás algunos, por lo menos, no se nos hubiera quizás ocurrido hacerlo de esta manera, y quizás podamos pensar esos nuevos dispositivos. Sí, yo quería también hacer algún comentario, no sé si el coordinador ¿puedo hacerlo? Te doy la palabra, sí, claro que sí. No, primero sí, que me parece muy importante esta actividad que tuvimos. Y quería hacer algunos comentarios sobre, a mí me parece la importancia que tiene el trabajo con grupos en general y también en esta situación, ¿no? A mí me parece que el grupo es lo que nos potencia o nos da fuerza para encarar los cambios. Primero para asumir cosas, para encontrar sentidos, como decía Alicia, a lo que nos pasa o a nuestras conductas. Y es muy interesante también, me parece, sentirse en un grupo de pares donde uno se libera de la discriminación que uno puede sentir cuando está en un grupo de gente que es o normopesa o delgada, en fin, que
me parece que el grupo es un lugar de que da fuerzas, también que compromete, porque me parece que si yo voy a ir al grupo, tengo que haber hecho algo de lo que trabajo en el grupo, en el sentido de poder ayudarme en lo que me está pasando, o en este camino de cambiar una conducta. También un compromiso frente al grupo, porque en la medida que uno logra un paso, yo creo que también motiva a los demás a poder lograrlo, como que es posible, y que estando juntos es más factible. Yo pienso que estos cambios a nivel de las conductas, sin un apoyo, son muy difíciles, porque no hay cosa más poderosa que el hábito. Cuando establecemos un hábito, y modificar un hábito necesita una fuerza muy grande que uno la puede encontrar en el grupo y en el propósito de trabajar todos en ese sentido, ¿no? Por eso es que me parece tan importante el grupo. Y también otra cosa que dijo Alicia que me parece muy importante, el grupo es compañía, y estas personas pueden vivir muchos sentimientos de soledad, o también de sentimientos evitativos, y me parece que el grupo en este sentido también sana en el sentido de la compañía y de atravesar juntos un camino, no es nada fácil. Y me parece importante también que encontrar los sentidos de por qué, por qué lo hago y qué canalizo a través de la comida, ¿no? Porque yo creo que si no puedo pensarlo junto con otros, esta de por qué lo hago, qué canalizo y cómo puedo hacer para cambiar esta manera de canalizar algo que me está pasando de otra manera. Juani, ¿querés que te deje por todo eso, hacia esto? Por todo eso me parece que el grupo es fundamental en este camino de transformación de la persona. Y creo también, como decía Alicia, que es una verdadera transformación. Es una transformación que va por lo físico, por lo corporal, pero también por lo vincular con la comida, por lo vincular con los otros, porque a veces me refugio en la comida cuando no puedo tener un vínculo social o amoroso satisfactorio. Y también me parece, yo para como pensar la importancia, también a veces entender por qué me hago el auto boicot, por qué personas que se transforman alejándose de una posibilidad de ser personas con otra lindas. ¿Por qué huir de eso? ¿Por qué huir de ser atractivo? ¿Por qué huir de tener una presencia que me agrade a mí y a los demás también? Y también a veces los sentimientos de culpabilidad que se llenan, o vacíos que se llenan en esa situación. Y creo que para eso, todos los sentidos que puede ir dando el grupo a su situación, ayudan a todos a poder entenderse mejor y iniciar un camino de cambio que es difícil, pero que si está el grupo me parece que da fuerza, compromete, acompaña y hace ver como que hay una salida posible. Y además, lo que me parece es que si es posible crear un cuerpo grupal amoroso, eso también se va a interiorizar. Si somos capaces de crear en este grupo un grupo que me satisface, un grupo del cual me siento parte y me siento creadora y me siento esa vivencia,
de cuerpo grupal puede también interiorizarse en cada uno, como en otros problemas, como son los problemas de conducta. El cuerpo grupal que se consolida puede ser también sanador en lo individual. Eso era para, no sé, para dejar como la importancia del trabajo con grupos en estos problemas que, como decía Alicia, también nos encarcelan, no nos permiten movernos, no nos permiten caminar en el sentido de poder superarlos. Dora, te interrumpo porque ya que veo que algunos participantes se están despidiendo, muy agradecidos ellos, nosotros también muy agradecidos que nos hayan acompañado en este primer encuentro virtual y además el primer encuentro de los Ateneos que realizamos este año. Y no quiero dejar de invitarlos, pues los que por primera vez nos acompañan en este espacio de Ateneos. Nosotros estamos realizando siempre desde el abordaje grupal Ateneos de diferentes temáticas, los últimos cada mes, que allí ahora con sus mails los vamos a poder estar invitando. Ahí alguien me pregunta cuándo es el próximo encuentro, que es, ya les digo porque abro el almanaque. El viernes 29. El viernes 29 de mayo. Y acá entre los participantes, Fernando, tenemos a dos de las personas que van a estar con nosotros, que es la licenciada Liliana Emparam, comandante Liliana, desde Brasil, y dentro de nuestros oyentes, Andrea Malek, que también participará de la ONG Idas y Vueltas. Será con el tema migraciones, y es el próximo, y quizás algún invitado sorpresa más, y será el próximo 29 de mayo, viernes a las 19 horas. Perdón, Fernando, que te interrumpí. No, perdón, Sonia, pero no es a las 19, sino que a vamos 18. a tener igual un cambio tal vez en el horario porque participan personas desde Francia y para ellos es muy tarde, entonces capaz que los adelantamos para que puedan tener una participación desde Europa de acorde a los horarios de ellos. Si les parece, si hay algún otro comentario podemos hacer, si no capaz que vamos cerrando. No sé si los pulgares para arriba son pedir mano o que está, que está bien, gracias. No tenía que ver con el horario para mí. Ahí está. Queríamos invitar a George Gaillard y pensábamos que a lo mejor el horario de las 3 de la tarde, de las 3 de la 10 tarde, de la mañana, 10 de la mañana. 10 de la mañana podía ser favorable, no sé, ¿tú qué dices? Giuseppe Piccolo también. Es ser que la cuarentena haya cambiado su postura un poco rígida hacia el encuentro virtual, no sé si se acuerdan, pero al principio le habíamos propuesto que esté con nosotros desde Francia y él se negaba, pero creo que ahora ya nadie se nega a trabajar online. El tiempo pasa, ¿no? Bueno. Hay que invitarlo, sí, lo voy a ver dentro de poco, le voy a... Otro problema que tenemos es que querríamos tener el primer capítulo del libro, porque compramos el libro. Dora, eso lo vemos entre nosotros, ¿no te parece? Acá. Bueno, nos disculpamos también por algunas dificultades de arranque, pero muy felices de este intercambio. Bueno, que a pesar de todo salió bien. Todos la próxima vez. Que pasen lindo. Gracias por acompañarnos. Chaucito. Gracias a todos. Buen fin de semana. Chao. Abrazos. Chao. 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 No sé cómo salir.